25 de enero del año 2023. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Henos aquí nuevamente reunidos en torno a la mesa de la palabra para compartir esta nueva lección divina del día de hoy. Quiero comenzar por agradecerles y anunciarles que logramos el objetivo que ayer nos propusimos, gracias al apoyo recibido a través de los me gusta que marcaron en el video de ayer. Eso ayudó muchísimo a posicionar el video entre los recomendados de YouTube, logrando que llegara a muchas más personas. Te invito, hermano y hermana, a que sigas apoyándonos marcando en la mano con el pulgar arriba que está abajo de este video. Eso ayudará muchísimo a la difusión cada día de los videos que produzcamos para que lleguen a más personas. Y así, de una manera muy sencilla, estarás tú ayudando a la evangelización sin moverte de casa, solamente con un clic. Así que muy agradecida por tu apoyo. Y ahora comencemos con la lección divina. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, rezando la oración al Espíritu Santo. Vamos a orar juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, ahora te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Nos dice así la lectura. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y beberán un veneno mortal y no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora entremos al primer paso de la lección divina, que es revisar qué dice el texto, cuál es la narración, cuáles son los personajes, qué dice exactamente el texto que nos quiere transmitir. Y nos encontramos que hoy, dentro de la liturgia, estamos celebrando la conversión de San Pablo, llamado antes de su conversión Saulo de Tarso. Él era un judío convencido de su religión y totalmente contrario a la nueva fe que empezaba a difundirse por Palestina y sus alrededores. Tuvo alguna responsabilidad también en el ministerio de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia del cristianismo, del que se habla en los Hechos de los Apóstoles. Saulo encontró a Jesús resucitado en el camino de Damasco, y este acontecimiento cambió de manera radical su modo de creer y de pensar. El Señor resucitado se convirtió en el centro de su espiritualidad y de su teología. Una vez, apóstol del Evangelio, Pablo
estableció en Antioquía de Siria el punto de partida de sus viajes misioneros, donde aparece como testigo infatigable de la fe en Jesús resucitado. Estos viajes le incitaron a escribir diversas cartas a las distintas comunidades cristianas que había fundado. Pablo, verdadero y auténtico apóstol, siempre llevó buen cuidado en volver a Jerusalén con el deseo de confrontarse con los apóstoles de Jesús a fin de no correr en vano. Y vemos que la liturgia nos habla hoy de esos 11 y habla justamente, comienza diciendo la lectura que se apareció Jesús a los 11, es decir, está relatando un hecho que sucedió después de la resurrección del Señor y les da un mensaje: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia. El que crea y se bautice se salvará, y el que no se condenará. El Señor deja una misión, y San Pablo, y la liturgia se lo aplica en este día a Pablo, ese mandato misionero que Jesús resucitado dirigió a esos 11 discípulos. Aunque Pablo no pertenecía a los 12, es un verdadero y auténtico apóstol de Jesús. Estas palabras también se le dirigen a él. El Jesús resucitado enuncia en primer lugar un mandato. Ese mandato fue: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. La orden no deja sitio a ninguna tergiversación, pide sumisión y espera obediencia. Dios ha querido salvar a la humanidad por medio de unos colaboradores y Jesús tiene necesidad de misioneros y de testigos. Y va llamando, va eligiendo. El acontecimiento de la salvación, y este es el segundo dato que nos ofrece la lectura, es fruto de la predicación y se lleva a cabo mediante el acto de fe del que escucha. Y aquí vamos a resaltar esta frase: el que crea y se bautice se salvará. Ese es el fruto de la predicación, el creer y el bautizarse. Sin la escucha de la fe no hay ninguna posibilidad de salvarse. Dios, que nos ha creado sin nuestro consentimiento, no quiere salvarnos sin nosotros. Las últimas palabras de Jesús resucitado contienen una promesa formulada en un futuro. Los beneficios que recibirán los creyentes, múltiples y extraordinarios, serán los signos a través de los cuales cada ser humano podrá reconocer la presencia consoladora de Dios en medio de nosotros. Y ahora vamos a entrar al paso siguiente de la lección, que es la meditación, y vamos entonces a entender la palabra de acuerdo a lo que nos dice hoy a nosotros. Y vemos que el itinerario de fe que le propone a los discípulos y al mismo Pablo es símbolo de nuestro itinerario. Veamos detenidamente. Creer implica ante todo encontrarse personalmente con alguien, y ese alguien es la persona de Jesús, Dios hecho hombre.
No creemos en una doctrina, los cristianos no creemos en una doctrina, ni en una fórmula, ni en un sistema. Creemos en una persona y esa es la invitación, creer en una persona, la única digna de ser creída. Y la fe es ese encuentro que no se agota en un momento determinado de nuestra propia vida, sino que continúa siempre hasta la muerte. Quien encuentra a Jesús se da cuenta de que ya no puede vivir sin Él y debe profundizar en su conocimiento personal. De acuerdo a ese encuentro se pasa a un diálogo. La fe es precisamente un encuentro entre personas inteligentes y libres. Por un lado, Dios se da a conocer en lo que es, revela su voluntad, da a conocer sus proyectos. Dios se nos revela, Dios se nos acerca. Y de este modo entabla el diálogo con todo el que está dispuesto a escuchar y a reaccionar. Por otro lado, nosotros, los creyentes, en la medida en que prestamos una escucha sincera y auténtica a la palabra de Dios, nos sentiremos implicados en ese diálogo que no se desarrolla solo en torno a conceptos y verdades, sino que se entrelaza con experiencias, confidencias, comunión de vida. Se trata de un diálogo vital que implica a dos seres vivos y llega a una forma de vida cada vez más elevada. Y ahora bien, la fe cristiana es también obediencia, sumisión, abandono total de la criatura al Creador, del hombre a Dios, del pecador al justo. Para el creyente, para nosotros, obedecer no significa en absoluto abdicar de nuestra propia libertad y ni siquiera de nuestros propios derechos. Significa captar la infinita distancia que media entre Él y su propio interlocutor, y al mismo tiempo intuir que la adhesión a la voluntad de éste conduce a la plena y más satisfactoria realización de sí mismo. Semejante acto de abandono está sostenido por una promesa que no deja ningún espacio a la duda. Cuando Dios promete, se compromete por completo en beneficio de nosotros, los interlocutores. Nos llena el corazón de certezas sobrenaturales y abre ante nosotros un horizonte ilimitado. Por último, podemos decir que la fe cristiana la podemos traducir en una misión. Al ejemplo de San Pablo, que lo vemos claro y decisivo para nuestras vidas, no puede quedarse en un ayer, privatizarse en un bien que pasó, sino que es un hoy presente. Quien ha recibido el don de la salvación en Cristo se sentirá siempre impulsado, como Pablo, íntimamente a darlo a los demás. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, les invito a que respondamos al Señor con una oración. Esto que acabamos de meditar es un hermoso mensaje de nuestro Señor, recordándonos lo importante de escuchar día a día su palabra. Esto que hacemos a diario con la Lección Divina es sentarnos a escucharlo a Él y a dialogar.
La lección divina nos enseña a dialogar con el Señor. Cuando le oramos a Dios, le estamos contestando lo que Él nos ha dicho. Entonces, un diálogo con una persona. Dios es una persona que nos está hablando a cada uno de nosotros. Y así te invito a que le respondamos a esa persona que nos ama por encima de todo y de todos. Te invito a que cierres tus ojos y que ores conmigo desde tu corazón. Oh Padre bueno, Dios de infinito amor y misericordia, concédenos caminar siempre fielmente, a ejemplo de San Pablo, por el camino que nos has abierto en Cristo Jesús, tu Hijo. Haz, oh Dios, que nuestros caminos, como el de Saulo, se crucen con el tuyo, el que nos has indicado en Cristo, tu Hijo, y en ese mismo camino que es el cristianismo. Que como el apóstol Pablo querramos caminar con Jesús y seguir sus pasos hasta que lleguemos a ti, que eres nuestra meta última de nuestra vida, meta suspirada y esperada. Ese gran encuentro contigo, Padre de bondad, el que anhela nuestro corazón. Concédenos, oh Señor, andar juntos por este camino bendecido por ti, a fin de que ninguno de nosotros se pierda y nuestra comunión eclesial pueda ser en el tiempo signo manifestativo de aquella comunión que gozaremos junto a ti en la eternidad bienaventurada. Amén, amén, amén. Hemos llegado así al final de esta lección divina, agradecidos al Señor por esta maravillosa lectura, por esta maravillosa enseñanza, porque lo hemos escuchado hablarnos al corazón y nos ha tocado, nos ha emocionado, nos ha fortalecido, porque ahora vamos a salir fortalecidos a la misión que tenemos como cristianos, que es evangelizar a imagen de Cristo y a imagen de Pablo, de San Pablo. Sí, queridos hermanos y hermanas, te invito a que hagas tu propósito de vida y lo anotes en tu cuaderno espiritual para que vayamos avanzando en una hermosa relación con nuestro Señor de crecimiento en la fe. Ha compartido con ustedes esta lección divina Estefania Balota, su hermana y amiga de siempre, y te invito a que sigamos encontrándonos en estos videos que con el favor de Dios seguiremos haciendo en los próximos días. No te olvides regalarnos ese me gusta, ese manito arriba, para que contribuyamos a evangelizar dentro de YouTube, a que estos videos lleguen a muchas personas que están necesitando. Dios te bendiga.